Vives, te levantas, bostezas, tomas agua, piensas, comes, trabajas, sientes placer por unos segundos. Luego viene el vacío, la vida continúa. Y cada día es apenas una repetición absurda del anterior, con pequeñas variaciones que solo sirven para encubrir la verdad fundamental. Nada ha cambiado, porque la vida no cambia. La vida no es libre. La vida es voluntad. Y la voluntad es una prisión en Arthur. Schopenhauer entendió esto con una claridad aterradora. Para él el fundamento del mundo no era Dios, ni la razón, ni la materia. Era la voluntad, pero no una voluntad racional o moral. Era una voluntad ciega, insaciable, irracional. Una fuerza interna que no pregunta, que uno espera, que no se detiene. Una energía constante que empuja todo lo que vive a seguir deseando, a seguir moviéndose, a seguir sufriendo. El ser humano no es libre porque no puede dejar de querer. Quiere vivir, quiere evitar el dolor, quiere placer, quiere reconocimiento, quiere poder, quiere ser amado, quiere no morir, pero cuando obtiene algo, ya está deseando lo siguiente. Y cuando no lo obtiene, sufre. Así, toda su existencia queda atrapada entre el sufrimiento de no tener y el aburrimiento de tener. No, hey salida. Tú crees que tomas decisiones, que elegiste tu carrera, tus relaciones, tu estilo de vida, pero no eres tú quien elige, es la voluntad la que empuja por dentro. Tú solo justificas después. Eres una marioneta que cree tener control del hilo, pero no puedes dejar de moverte, no puedes dejar de desear. Incluso el deseo de no desear es un deseo. Incluso la voluntad de morir es voluntad. Schopenhauer fue más lejos. Ni siquiera la muerte nos libera. El suicidio, decía, no es un acto de liberación, sino una rendición ante la voluntad misma. El que se quita la vida no está negando la voluntad, está obedeciendo su forma más desesperada. Está huyendo del dolor, buscando un estado mejor. Pero buscar algo es ya desear. Morir por voluntad propia es aún estar atrapado en ella. ¿Y qué haces tú mientras tanto? Te levantas todos los días para cumplir con lo que esperan de ti. Trabajas para agradar a tu jefe. Publicas para agradar a extraños. Sonríes para evitar preguntas. Cambias para complacer. Pero al hacerlo, no estás viviendo, estás confirmando tu esclavitud. Porque si vives para ser visto, nunca serás tú. Serás solo una máscara moldeada por los ojos de los demás. Schopenhauer no hablaba desde el resentimiento. Hablaba desde la experiencia de haberlo visto todo. El éxito, el fracaso, la soledad, la fama tardía, el desprecio de sus contemporáneos. Todo eso lo llevó a una conclusión brutal. El mundo es un infierno, diseñado para hacernos desear cosas que no nos darán paz. El amor, el arte, el conocimiento, todo eso también puede convertirse en prisión cuando lo buscamos como fin y tú sigues, cambias de ciudad, de pareja, de hábitos, pero sigues igual, porque no has entendido que no se trata del mundo afuera, se trata del fuego adentro, del movimiento constante que te lanza hacia lo siguiente, hacia lo que aún no tienes, hacia lo que siempre falta. Eso es la voluntad, un agujero que no se llena, una sed que no se sacia, un querer que no se calla. Schopenhauer propone un único camino posible a la negación de la voluntad. ¿Qué significa eso? No es resignarse, no es deprimirse. Es observa la voluntad con claridad y rechazar sus mandatos. Es vivir sin buscar posesión, sin anhelar lo que falta, sin perseguir ilusiones. Es cortar el ciclo desde dentro. Apagar la llama sin esperar recompensa no es fácil. Es lo más difícil, porque va contra todo lo que fuiste entrenado a hacer desde niño.
La sociedad está construida para alimentar la voluntad al consumo, competencia, ambición, comparación. Todo está diseñado para que quieras más, para que no pares, para que no pienses. Porque si pensaras realmente, y si te detienes, el sistema se callan, pero tú puedes mirar. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas dejar de obedecer. Observar el deseo, ver cómo es, cómo te domina, cómo te arrastra y decir, no, no necesito esto, no necesito ser esto, no necesito querer más. Solo ahí, en ese rechazo silencioso, empieza la verdadera libertad. No una libertad política, no una libertad social, una libertad interior, una que no depende de nada ni de nadie. Y aún así, incluso ahí, el riesgo persiste, porque puedes convertir esa libertad en un nuevo orgullo. Puedes desear ser libre, puedes querer que los demás te admiren por no querer, y ya estás atrapado de nuevo. Por eso, Schopenhauer no ofrece fórmulas mágicas, ofrece una comprensión trágica, pero lúcida. La única que, tal vez, puede romper la cadena. Vas a morir. Y eso no cambiará nada si no has comprendido la raíz de tu sufrimiento. Porque morir sin haber negado la voluntad es como mudarse de celda sin haber escapado de la prisión. La única salida es el silencio interior, el abandono, el dejar de querer, no como rendición, sino como claridad, como alguien que ha visto todo, ha deseado todo, ha sufrido todo, y decide ya no seguir ese juego. Esa es la propuesta. Dura, incómoda, radical, pero quizás la única verdadera, porque mientras sigas deseando, seguirás sufriendo. Y mientras sufras, seguirás siendo prisionero de tu propia voluntad, de ti mismo. Muchos piensan que el suicidio es una puerta de escape, que cuando el dolor se vuelve insoportable, la muerte aparece como un consuelo, como una salida. Pero Schopenhauer destruye esa ilusión con una lógica tan precisa como devastadora. A quien se suicida no se libera de la voluntad, sino que se entrega por completo a ella. El suicidio no es negación, es sumisión. El que muere voluntariamente lo hace porque quiere dejar de sufrir. Pero querer dejar de sufrir es querer, es desear. Y desear es la esencia misma de la voluntad. Por lo tanto, el suicidio no rompe la cadena, la confirma. La última decisión de quien se quita la vida no es un acto de libertad, sino de desesperación. Y la desesperación es voluntad empujada. Al límite en Schopenhauer fue claro: mientras haya voluntad, hay sufrimiento. El suicidio, lejos de aniquilar la voluntad, es una de sus expresiones más intensas. La voluntad no teme a la muerte. La USA se sirve de ella para reconfigurarse, para mutar, para reiniciar el ciclo bajo nuevas formas. Porque la voluntad no es personal, es una fuerza cósmica, inconsciente, sin dirección, solo impulso ciego. Tú crees que puedes acabar con tu dolor poniendo fin a tu existencia, pero no eres tu existencia, no eres tu cuerpo, eres una manifestación momentánea de esa voluntad universal que te habita, que te impulsa, que te consume. Matar el cuerpo no mata la voluntad. Lo que tú sufres no es tu historia, es el hecho de estar atrapado en el deseo mismo de que la historia sea diferente. ¿Y qué sucede después del suicidio? Nada, según Schopenhauer. Nada en el sentido de liberación, porque mientras exista voluntad en el mundo, el sufrimiento. Y si tú eras apenas una forma de esa voluntad, al morir no la destruyes, tan solo dejas espacio para que otra forma nazca, otra vida, otro cuerpo, otro sufrimiento. Esto no es
una creencia religiosa. No se trata de castigo o redención. Es estructura, es ley interna del ser. El mundo es voluntad objetivada. El cuerpo humano es voluntad hecha carne. Los actos, incluso los más extremos, son manifestaciones de esa fuerza que nunca cesa. La muerte del individuo no significa el fin de la voluntad, solo el fin de una de sus apariciones. Mira a tu propia vida. ¿Cuántas veces has querido que todo termine? ¿Cuántas veces has pensado que sería mejor no haber nacido? Schopenhauer lo dijo con crudeza: en nacer es caer en un error, es ser arrastrado por la voluntad a una existencia que no pedimos, que no elegimos y que solo nos expone al dolor constante del querer. Pero incluso ese pensamiento, mejor no haber nacido, es ya una forma de querernos ir. Querer no haber querido es un laberinto sin centro. Cada salida que el pensamiento ofrece es también una entrada. Intentas escapar del sufrimiento, deseando que acabe, pero ese deseo te mantiene atado. La voluntad es como una corriente de agua subterránea. Puedes tapar una salida, pero surgirá por otra. Puedes apagar el fuego con agua, pero el agua también obedece una necesidad de fluir. Por eso, Schopenhauer no propone el suicidio, no lo condena moralmente, pero lo considera ineficaz. No toca la raíz del problema, no trasciende solo un tramo del camino para iniciar otro. El verdadero escape, si existe, está en otro lugar, no afuera, no en el acto, sino en el interior, en el desarme completo del impulso de querer. Y aquí aparece la parte más difícil de aceptar la voluntad. No solo nos hace sufrir, también nos da momentos de gozo, de belleza, de conexión. Pero esos momentos son trampas, son cebos. Nos mantienen interesados en seguir jugando, en seguir deseando, en seguir vivos. Son las pequeñas recompensas que el carcelero ofrece para que no notemos las paredes. Entonces, cuando alguien dice, quiero morir, lo que en realidad está diciendo es, ya no puedo soportar este juego, pero no sabe que incluso esa frase es parte del juego. La voluntad no necesita que ganes, solo que sigas moviéndote, que sigas deseando, que sigas ardiendo por dentro. Schopenhauer nos obliga a mirar más allá del impulso inmediato, a ver el mecanismo, a ver cómo cada pensamiento de liberación está infiltrado por la misma energía que nos mantiene presos. No hay gesto que no esté contaminado por la voluntad, porque somos ella. No estamos dominados por ella desde fuera, somos su interior. Por eso, ningún acto puede liberarnos. Solo una transformación radical de nuestra relación con el deseo. No rechazar el dolor buscando el placer. No huir del sufrimiento buscando alivio, sino observar, comprender y finalmente negar. Pero no. Negar con violencia, negar con claridad, como quien deja de hablar en medio del ruido, porque ha comprendido que el silencio es más real. Esto no es escapismo, es lucidez, es negarse a seguir siendo instrumento, es volverse espectador de la voluntad hasta que se disuelva por falta de atención, hasta que el ciclo se rompa, no por agotamiento, sino por comprensión. Impulso de querer ya no encuentre suelo donde afirmarse. Mientras tanto, todo intento de fuga por medio de la muerte es ilusorio. No hay puerto, no hay salida. Hay solo repetición, dolor, deseo, aburrimiento, ansiedad, esperanza, fracaso ni vuelta. A empezar, no porque el universo lo quiera, sino porque la voluntad lo exige. No porque haya sentido, sino precisamente porque no lo hay. Así, el suicidio deja de ser una solución
y se convierte en un espejo. Uno que muestra con brutal honestidad la trampa en la que estamos, pero que también, si se observa con suficiente profundidad, puede señalar el único camino posible. No el de matar el cuerpo, sino el de matar el deseo. No el de destruir la vida, sino el de silenciar la voluntad. Y solo entonces, tal vez, por un instante, podríamos conocer lo que realmente significa ser libres. No por haber escapado, sino por haber entendido. Imagina que al morir no despiertas en el cielo, ni en el infierno, ni en la nada. Imagina que simplemente vuelves a empezar en otra vida, otro cuerpo, en otra historia, pero la misma voluntad, la misma angustia, el mismo deseo constante que empuja desde dentro y nunca se satisface. Esa es la idea que Arthur Schopenhauer sugiere al hablar del ciclo infinito de la existencia. La vida no se vive una sola vez. Se repite, no en el sentido de la reencarnación religiosa, sino como manifestación eterna de una única fuerza, a la voluntad. Esta fuerza no muere, no se agota, no desaparece, solo se transforma. To know as. Eres una forma pasajera que la voluntad ha tomado por un tiempo. Cuando tu forma se rompe, la voluntad toma otra y otra y otra más así eternamente, y que mueve este ciclo, el deseo. El deseo es el primer motor y su primera víctima. Todo empieza con la falta, un hambre, una necesidad, una carencia que pide ser llenada. Y todo lo que hacemos está motivado por esa carencia. Comer, dormir, amar, crear, poseer, destruir. Todo es un intento de colmar un vacío que nunca se llena del todo. Nacemos llorando, morimos suspirando. Y entre ambos extremos, la existencia se define por la tensión constante entre lo que queremos y lo que nunca llega como lo esperamos. Incluso el placer es solo una pausa en el sufrimiento, un alivio breve antes del siguiente deseo. Así, cada vida se convierte en una repetición disfrazada de novedad. Schopenhauer comparó la existencia con una rueda, no con la del progreso, sino con la del suplicio. Una rueda que gira sobre sí misma, que uno avanza, que no concluye, que no se rompe. Y nosotros, atados a ella, pasamos por los mismos puntos una y otra vez. Distintas caras, distintas ciudades, distintos idiomas, pero la misma estructura interna: querer, obtener, perder, volver a querer en todo lo que llamamos historia humana, todo lo que llamamos civilización. Es apenas la voluntad multiplicándose en distintas formas, a través de la técnica, de la guerra, del arte, del comercio. Pero nada de eso rompe el ciclo, solo le da nuevas máscaras. La voluntad sigue ahí, dictando el movimiento, empujando desde el fondo. Tú no elegiste nacer, no elegiste tu cuerpo, tu idioma, tu época, pero ahora estás aquí, deseando, buscando, sufriendo. ¿Por qué? Porque no puedes no querer. Si decides no hacer nada, estás queriendo no hacer nada. No hay neutralidad frente a la voluntad. Estás atrapado en lo más íntimo, en lo más profundo. Schopenhauer sabía que la existencia no era una línea recta con un fin glorioso, era un círculo cerrado, una cárcel sin muros visibles. Lo más aterrador no es que vivas una vez y luego mueras. Lo más aterrador es que vivas eternamente en distintas formas, repitiendo el mismo sufrimiento bajo distintas máscaras, porque la voluntad no se cansa. Y mientras exista, todo seguirá girando. Este ciclo no se rompe con logros, ni con placeres, ni con conocimientos. No hay acumulación,
que lo detenga. No hay mérito que lo elimine, porque todo lo que logras solo alimenta nuevos deseos. Todo lo que alcanzas se convierte en punto de partida para otra carencia. La voluntad no tiene fin y por tanto el sufrimiento. Tampoco ni incluso aquellos que buscan iluminarse espiritualmente muchas veces caen en la trampa de querer escapar. Pero querer escapar es querer y querer es estar preso. Así, incluso el camino espiritual puede convertirse en otra vuelta dentro del mismo círculo. Otro deseo más sutil, más noble tal vez, pero deseo al fin. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Se puede salir del ciclo? Schopenhauer no ofrece consuelo barato, no promete redención, no invita a la fe, solo señala un camino posible, la renuncia absoluta, la negación radical de la voluntad, no como sacrificio religioso, no como estrategia, sino como comprensión profunda de la estructura del ser en solo. Cuando dejamos de querer, podemos romper el ciclo. Solo cuando no buscamos nada, cuando no esperamos nada, cuando no tememos perder nada, la rueda deja de girar. Pero ese estado no se alcanza por esfuerzo, no se alcanza por deseo, solo se alcanza por la extinción misma del deseo. Una extinction silenciosa, interior, completa. Esto no significa vivir sin emociones. Significa vivir sin servidumbre. Significa que nada te arrastre, que nada te arranque del presente, que no haya dentro de ti ninguna fuerza que empuje hacia algo. Es una muerte en vida, pero no una muerte de dolor. Es una muerte de ilusión. Y con ella, la única forma verdadera de libertad. No hay atajos, no hay fórmulas, no hay garantías, pero hay comprensión. Y la comprensión, aunque no libera por sí sola, abre un espacio donde la voluntad puede dejar de ser tirana, donde el yo puede dejar de ser esclavo, donde la vida, por primera vez, deja de ser un deber y se convierte en presencia pura, sin dirección, sin meta, sin angustia. Esa es la propuesta de Schopenhauer. No una salvación futura, no una esperanza, solo una visión clara, una raptura interna, un salto hacia el silencio, porque mientras desees, sufrirás, y mientras sufras, seguirás girando. No porque el mundo te lo imponga, sino porque tú mismo, sin saberlo, lo deseas. Y ese deseo es la rueda. Crees que piensas, crees que eliges, crees que dominas tu vida, pero esa creencia es parte de la trampa. El yo que crees ser, ese que toma decisiones, que planea, que desea superarse, no es más que una ilusión construida por la voluntad. Eres instrumento, no autor. Eres escena, no guionista. La voluntad actúa en ti sin que lo sepas, sin que lo decidas. Y tú, convencido de que eres libre, actúas como si el mundo estuviera bajo tu mando. Schopenhauer fue uno de los primeros en decirlo, sin rodeos. El libre albedrío no existe. El individuo no es libre para querer. Puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. La voluntad está antes del pensamiento, antes del juicio, antes de la acción. Surge sin tu permiso, sin tu aviso. Y luego tú inventas razones, explicaciones, justificaciones, pero todo eso ocurre después, siempre después. No hay yo soberano, no hay conciencia autónoma. Hay una fuerza interior que se manifiesta y que se justifica a sí misma mediante la razón. La razón es sirvienta, no reina. Calcula caminos, pero no define el destino. Eso ya está marcado por la voluntad. Por eso, cuando te esfuerzas por cambiar tu vida, muchas veces terminas volviendo al mismo punto. El esfuerzo nace de la voluntad y por tanto solo puede conducir a más querer. Brusco, más frustración, incluso cuando te propones dominarte, superarte, transformarte,
lo haces desde el querer. Quieres ser mejor, más sabio, más libre. Pero ese querer es la misma estructura que te encadena. Intentar controlar la voluntad es como querer apagar un fuego con gasolina. Cuanto más luchas contra ella, más alimentas su presencia. Porque el que lucha quiere, y querer es estar atrapado. En Schopenhauer veía esto con absoluta lucidez. El ser humano está condenado a vivir bajo la ilusión de que es dueño de sí mismo. Pero no lo oís. Sus pensamientos, sus pasiones, sus decisiones más profundas no le pertenecen. Son brotes de la voluntad que lo habita. Y esta voluntad no busca su bien, no busca su realización, solo busca persistir, seguir. Continuar. Nada escapa a su impulso, ni la moral, ni la religión, ni la razón, ni el amor. Todo está por ella, incluso el deseo de renuncia, incluso la búsqueda de sentido. Todo lo que se mueve, todo lo que se expresa, todo lo que cambia, es voluntad en acción. Y tú, en medio de todo eso, intentas construir una identidad, un propósito, una coherencia. Pero todo se derrumba cuando miras de cerca. Mira tu cuerpo. No lo eliges, no lo diseñaste. Te fue dado por la voluntad. Tus impulsos, tus instintos, tu sensibilidad, tus tendencias, no los decidiste. Ya estaban ahí. Y tus pensamientos tampoco surgen como burbujas desde un fondo que no controlas. Vienen a ti. No los fabricas, y sin embargo, sigues creyendo que tú eres el centro, que tú decides. Cutie mandas. Esa ilusión se sostiene porque el mundo visible es apariencia. Lo que vemos es fenómeno. Lo que existe detrás, en sí mismo, es voluntad. Pero esa voluntad no se muestra de frente. Actúa desde dentro como raíz, como origen invisible. Y por eso resulta tan difícil reconocer su dominio. Pork Creamer. Que lo que vemos es todo lo que hay, pero lo visible es solo la piel del abismo. La cultura moderna te ha enseñado que puedes ser lo que quieras, que tienes el poder de elegir tu destino, que basta con esfuerzo, disciplina, motivación. Pero Schopenhauer te muestra lo contrario. Tú no controlas nada. Todo lo que crees estar decidiendo ya fue decidido por una fuerza anterior, más profunda, más antigua, y esa fuerza no responde a tu razón, responde a su propia lógica en querer, querer, querer. Incluso la ciencia y la tecnología que pretenden liberar al ser humano terminan esclavizándolo aún más. Cada descubrimiento crea nuevas necesidades. Cada solución genera nuevos problemas. Cada avance provoca nuevos deseos. Y así, el hombre moderno, convencido de su poder, es más esclavo que nunca, porque ahora tiene más medios, pero no menos voluntad. Al contrario, la ha multiplicado. ¿Y qué hacer ante esta verdad? La respuesta no es rebelarse, porque la rebelión también es voluntad. No es resignarse, porque la resignación es un querer que no quiere querer. No es cambiar, porque el cambio es querer ser otro. Es simplemente ver con claridad, ver con crudeza, ver sin adornos, ver hasta que la ilusión se disuelva por sí sola. A la verdadera libertad no está en querer distinto, ni en pensar distinto, ni en actuar distinto. Está en dejar de identificarse con el querer, en observar cómo la voluntad opera sin confundirse con ella, en ser testigo, no actor, en vivir sin apego al resultado, sin aferrarse al deseo, sin necesidad de controlar, porque no se puede controlar. Lo que no tiene centro en Schopenhauer lo sabía. El yo es una ficción funcional, una herramienta para moverse en el mundo. Pero no es real, no es sustancia, es efecto, es reflejo. La voluntad es la causa, y mientras no lo comprendas,
seguirás girando dentro del sueño del control, pensando que eres libre, mientras repites una y otra vez los mismos patrones de querer fracasar. Volver a intentar en la ilusión del control es la más seductora, porque te da sentido, te da orgullo, te hace creer que tienes poder, pero es mentira. Solo cuando renuncias a esa ilusión, cuando aceptas que no eres quien creías, puede surgir una nueva forma de estar en el mundo, no desde el querer, sino desde el ver, no desde el actuar, sino desde el comprender, y eso quizá es lo más cercano a una salida, no una salida del mundo, no una salida del cuerpo, sino una salida del engaño, del espejismo, del yo después, de ver que la vida es deseo perpetuo, después de entender que la muerte no libera, después de contemplar el ciclo repetitivo del sufrimiento y la ilusión del control, queda una sola pregunta: ¿qué hacer ahora? Si no hay salida a través del placer, ni a través del logro, ni siquiera a través del suicidio, ¿qué queda? Rendirse, aceptar, callar. Para Schopenhauer, la única forma de libertad real no se encuentra en el mundo, no se encuentra en lo que se posee, ni en lo que se experimenta, ni en lo que se alcanza. Está en la suspensión radical del querer, en la negación voluntaria de la voluntad misma, pero no como una acción externa, no como una práctica impuesta, sino como un cambio interno, profundo, irreversible. Al aceptar, no es conformarse, no es decir, así es la vida con resignación superficial. Aceptar, en este contexto, es ver la estructura de la existencia con una lucidez tan brutal que el impulso de querer simplemente se apaga, no porque se quiera apagar, sino porque, al ser visto en su totalidad, pierde su fuerza. El deseo deja de tener poder cuando se le comprende por completo, y eso solo ocurre en el silencio, no en el silencio exterior, sino en el interior, cuando ya no hay lucha, cuando ya no hay impulso, cuando ya no se quiere más, no por hartazgo, sino por claridad, no porque se ha perdido la esperanza, sino porque se ha visto que la esperanza es parte del engaño. Pero incluso aquí hay un peligro, porque uno puede desear el silencio, puede convertir la negación de la voluntad en un nuevo objetivo, puede intentar dejar de querer desde el querer mismo, y entonces todo se derrumba, porque la voluntad no se deja atrapar tan fácilmente. Es sutil, se disfraza, se esconde incluso en la renuncia. Por eso Schopenhauer no ofrece un método, no un sana, un camino, no prescribe una práctica. Solo describe, muestra, señala, como alguien que ha subido a una colina y ve el campo completo, y dice lo que hay, no como dogma, no como consuelo, solo como visión. Y esa visión, si es total, si es profunda, transforma por sí sola en ese estado. La vida no se convierte en algo mejor, no se vuelve placentera, no se vuelve luminosa, pero ya no duele, porque ya no hay nadie dentro empujando, deseando, queriendo escapar. El cuerpo puede seguir viviendo, puede seguir comiendo, durmiendo, respirando, pero el yo ya no se agita, ya no exige, ya no espera este estado que Schopenhauer veía reflejado en algunos sabios de Oriente. No es apatía, no es muerte emocional, es una serenidad sin causa, una quietud sin precio, una vida sin centro. Es como un lago profundo al que ya no llega el viento. La superficie puede temblar, pero las aguas internas permanecen inmóviles. Es el fin del drama, no porque se resuelva, sino porque se abandona. El sufrimiento sigue existiendo en el mundo, pero ya no tiene dueño, ya no tiene narrador, ya no hay un yo que lo reclame como suyo. Solo hay percepción, presencia, testimonio,
y nada más. No todos pueden llegar a esto, tal vez casi nadie, porque la voluntad es fuerte, es antigua, es la raíz misma de lo que somos. Al negarla no es un acto heroico, es una desaparición, un desvanecerse, un soltar que no se puede forzar, solo puede suceder, solo puede llegar después de verlo todo. Entonces, ¿qué queda para los que aún estamos dentro? ¿Qué sentido tiene seguir? Tal vez ninguno. Tal vez la pregunta misma sea un error, porque querer sentido es querer. Y lo que Schopenhauer señala es que solo al dejar de querer todo, incluso sentido, puede nacer una forma nueva de existencia. Una existencia sin exigencia, sin nombre, sin destino. ¿Es esto nihilismo? No. El nihilismo grita, se desespera, exige significado o se destruye. Schopenhauer no exige nada, solo mira, solo observa, solo. Y en esa comprensión aparece algo más grande que cualquier grito, el silencio de quien ya no necesita ganar, ni perder, ni ser. En este silencio no se enseña, no se compra, no se imita. Es un efecto secundario de la verdad. Cuando ya has querido todo, cuando ya has buscado todo, cuando ya has sufrido todo, entonces tal vez puedes dejarlo todo. Y ese dejar no es un acto, es una desaparición del impulso de actuar en aceptar. Así entendido, no es moral, no es virtud, no es superioridad, es solo el final del juego. No hay celebración, no hay revelación, solo el fin del querer. Como una vela que se apaga cuando el viento deja de soplar, como un corazón que late sin ansiedad, como una mirada que ya no busca. Ese es el punto final del pensamiento de Schopenhauer. No una conclusión, no una solución, solo una constatación. Mientras haya voluntad, habrá sufrimiento. Solo donde la voluntad cesa, cesa también el dolor. Pero cesar no es matar, no es huir, no es transformar. Es cesar sin ruido, sin gloria, sin explicación. Y eso tal vez sea lo más parecido a la